Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Hoy desde el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, con motivo de la celebración de nuestra independencia. Para ello, vamos a hacer un recorrido por algunas de las leyes más importantes aprobadas en estos 201 años de vida independiente. La Asamblea Legislativa ha colaborado con todos los costarricenses. En 1864, por ejemplo, los representantes del pueblo declaran la determinación de conservar la independencia de Costa Rica, sus libertades e instituciones republicanas. Además, en 1943 se aprueba la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y en ese mismo año el Congreso Constitucional de Costa Rica aprueba el capítulo de las garantías sociales. En 1950 se aprueba la creación del Banco Central de Costa Rica. En 1954 la Asamblea Legislativa aprueba el aguinaldo. Y en 1989 aprobó la pensión vitalicia de las personas que padecen parálisis cerebral profunda. En el 2020 aprobó la ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Vamos a los titulares de esta edición. Asamblea Legislativa celebra Independencia Patria. Avanza iniciativa para que votaciones del Poder Judicial sean públicas. Fracciones de oposición dudan sobre beneficios de vender el Banco de Costa Rica. Geólogos se oponen a declarar el país libre de exploración y explotación de gas y petróleo. Vamos al detalle de las informaciones. La Asamblea Legislativa celebra los 201 años de vida independiente. Los partidos políticos representados en el Pleno de la Asamblea Legislativa alzaron su voz para resaltar los valores que caracterizan nuestro país este 15 de septiembre bajo la celebración de los 201 años de vida independiente. También señalaron las medidas que se deben tomar para garantizar una convivencia más equitativa. La diputada Katia Rivera del Partido Liberación Nacional aseguró que Costa Rica decidió optar por la concordia, la justicia y la solidaridad, valores que hay que cuidar y defender hacia el futuro. No es una tarea fácil. A veces nos cuesta encontrarnos, dialogar, debatir, discrepar y construir acuerdos. En medio de la diversidad y las diferencias que siempre existen, a veces nos cuesta ser capaces de seguir construyendo esa independencia que hoy celebramos y que es mucho más que la mera no dependencia de órdenes ajenas. Es nuestra capacidad de construirnos a nosotros mismos como sociedad, como país. La parlamentaria oficialista Pilar Cisneros dijo que vivimos una época oscura, con malas políticas públicas, gasto irresponsable, inversión mínima y corrupción. Pasamos de ser uno de los países más igualitarios del mundo a uno de los más desiguales. ¿Qué significa esto? Pues simplemente que unos poquitos ricos son cada día más ricos, mientras que la gran mayoría de los costarricenses son cada día más pobres. Y preguntémonos, ¿por qué? Pues porque descuidamos la calidad de nuestra educación, dejamos de invertir en infraestructura, permitimos un gasto público desmedido, nos endeudamos sin control, aceptamos el florecimiento de monopolios y oligopolios que encarecieron obscenamente el costo de la vida. La diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana pidió buscar acuerdos nacionales, multisectoriales y no fallar una vez más. Esta Asamblea Legislativa está llamada a poner las bases sólidas que construyan la ruta de la Costa Rica del futuro, de la Costa Rica de los próximos 200 años. El país requiere de decisiones importantes, que lejos de poses populistas sean decisiones visionarias, innovadoras y que sobre todo respondan a las necesidades de los costarricenses y al Estado social de derecho. El parlamentario Fabricio Alvarado de Nueva República abogó por romper las cadenas del pasado y volver a los valores costarricenses, a nuestra identidad. Las armas de Costa Rica son el trabajo y la paz. Empuñemos estas armas para luchar contra el desempleo y el subempleo. La pobreza se combate con trabajo.
Por eso es urgente generar ambiente para la inversión y la tan anhelada reactivación económica. También entendemos que la pobreza se combate con educación. La educación debe ser una de nuestras grandes prioridades. Celebro que poco a poco nuestros niños, jóvenes y adolescentes ven la luz después de la oscuridad en la que los últimos gobiernos nos mantuvieron por años. El congresista Jonathan Acuña, del Frente Amplio, aseguró que la independencia debe ser protegida. Quienes con mirada corta e intereses grandes se empeñan en dañar nuestra democracia, en dañar nuestro Estado social de derecho, son al mismo tiempo productores de profundo daño a ese progreso que significó nuestra independencia. Diputadas y diputados, es nuestra tarea siempre decirle a nuestra patria que hay países anchos, donde no existen dioses metálicos, donde no hay primos que solo hermanos, como dijo nuestro gran poeta Jorge de Bravo. Si hacemos de esta nuestra bandera, construyendo una patria solidaria y democrática, enfrentando intereses poderosos y egoístas, que los hay, protegeremos lo avanzado. Para el diputado Eli Feinsack, del Partido Liberal Progresista, los ciudadanos gozamos de muchas libertades en Costa Rica y agradeció esa libertad que han gozado también los migrantes, pero puntualizó la educación y la salud como libertades que aún falta equiparar. Tristemente, hoy esas dos áreas están abriendo brechas inaceptables. Estamos coartando la libertad de realizar su proyecto de vida a los miles de estudiantes a quienes el sistema educativo público les ha fallado. No se puede ser libre sin acceso al estudio y a los puestos de trabajo que éste garantiza. Estamos también coartando la libertad de las personas que no cuentan con el Servicio Universal de Salud, casi la mitad de todos los trabajadores, debido a los costos prohibitivos que el Seguro Social les impone y que los fuerza a trabajar en la informalidad. En la sesión solemne, los legisladores cantaron el himno nacional, la patriótica costarricense y el himno patriótico al 15 de septiembre, con el acompañamiento del coro de flautas del Instituto Nacional de la Música. Avanza iniciativa para que votaciones del Poder Judicial sean públicas. Veamos la siguiente nota. Diputados aprobaron dispensar de todo trámite el expediente 23.313, que reforma varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la transparencia en las votaciones. El diputado Frente Amplista Jonathan Acuña, ante el plenario, señaló la importancia de esta iniciativa, sobre todo en el marco de un gobierno abierto. Días atrás, esta Asamblea Legislativa dio un paso importante con el proyecto del diputado José Joaquín Hernández que aprobamos en esta Asamblea Legislativa. Logramos reformar el reglamento para que las votaciones aquí en Asamblea sean siempre públicas. Esa misma transparencia se requiere en el Poder Judicial. Durante la sesión, los congresistas realizaron un receso para recibir a la delegación de la Guardia Costera de Estados Unidos, con el fin de agradecer su apoyo en la lucha contra el narcotráfico. We have the privilege of working closely with Costa Rica's security forces, who are highly dedicated and professional partners. Tenemos el privilegio de trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad de Costa Rica, quienes son socios altamente dedicados y profesionales. En el marco del segundo debate del expediente 23.293, consolidación del Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres, la diputada liberacionista Montserrat Ruiz levantó la voz por el asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño, bajo la consigna Ni una menos. Hoy precisamente, compañeras y compañeros, se está efectuando y se lleva a cabo el juicio por el inhumano y cruel femicidio de mi amiga María Luisa. Esto es un caso real que pasó en pandemia, porque María Luisa es víctima de una pandemia. María Luisa fue una turista nacional que salió a un hotel 5 estrellas, desocupado, y que fue ultrajada. Hoy salió violada, maltratada y muerta a palos por 3 hombres. Esto no puede pasar por alto. Avanzaron también en segundo debate con los proyectos de reforma a la Ley de Fomento de Lectura, los libros y las bibliotecas, y desafectación del uso público de un inmueble propiedad del Estado y autorización para donarlo al Poder Judicial. Comisión de la Mujer preocupada con el atraso en juicios por delitos sexuales. La Comisión de la Mujer llamó a la magistrada Patricia Solano con el fin de conocer las acciones implementadas en la Corte Suprema de Justicia para evitar el atraso en los procesos de delitos sexuales contra las mujeres.
La magistrada explicó una serie de medidas tomadas para capacitar al personal, agilizar los asuntos en esta materia, pero aseguró que los recursos son pocos y los casos van en aumento. A la fecha, se tienen 3.850 causas abiertas por abusos sexuales, principalmente contra menores de edad, la mayoría de ellas mujeres e indígenas. Entre la denuncia y el juicio, ¿cuánto tiempo está transcurriendo aproximadamente? Sobre todo se atrasa muchísimo en las pruebas psicológicas. ¿Por qué? Por la cantidad de personal que tenemos en medicatura forense. Vea que ahora yo les decía que son 3.800 y resto de causas. Y tenemos, en este momento creo que en total, en el Poder Judicial tenemos 2 psiquiatras. Porque no les es atractivo trabajar para el Poder Judicial por las condiciones salariales. El resto de personal son psicólogos, pero también la cantidad es limitada. Si usted divide la cantidad, no serán 20, póngale entre 3.800, por supuesto que la respuesta del informe técnico tarda sus días. Después eso tiene las apelaciones que corresponden y las aclaraciones. Ahí puede tardar no menos de un año a veces en que se llega a esa prueba técnica y se sale de las posibilidades de lo que es la judicatura y el mismo Ministerio Público. A veces incluso cuando se llega a la realización de la prueba técnica, ya la víctima no quiere declarar. En el caso de los juicios por penalización de la violencia contra las mujeres, no cuentan con un informe de lo que hay pendiente, pero con la prescripción es de 18 meses, la respuesta debe ser corta, explicó la magistrada Solano. Comisión de Nombramientos acuerda recomendar a Eric Bogantes como regulador general. Los diputados de la Comisión de Nombramientos acordaron recomendar al plenario ratificar a Eric Alonso Bogantes Cabezas como regulador general y presidente de la Junta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Bogantes señaló ante los legisladores que las decisiones tarifarias deben tener un análisis confiable de costos y ser equilibrado entre los intereses de los prestatarios y los usuarios de los servicios. La legisladora Dinora Barquero le consultó si podría existir conflicto de intereses por haber laborado en el AIA hace poco tiempo. ¿No cree usted que esta situación podría afectar, sobre todo si está tan cerca en el tiempo? Usted tiene, ¿cuánto de haber salido? Menos de un mes, 20 y algo de días, ¿verdad? Más bien un poquito más de un mes. Un poquito más de un mes. Que podría afectar la independencia de criterio. Por su parte, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, consultó sobre la importancia y la independencia de los miembros de la Junta Directiva de ARECEP. El diputado Eli Feinsack justificó por qué votó para ratificar a Bogantes. Lo que me gustó del currículum de don Eric Bogantes, a quien no conocía, es que se ve que es una persona estudiosa, ha seguido estudiando a lo largo de toda su vida profesional, ha sacado diferentes títulos, ha sacado capacitaciones, y me parece que la figura del regulador general hoy es más la figura de un gerente que de un técnico, porque el trabajo técnico se hace en las intendencias. Y él puede hacer una buena labor y además suplir sus carencias con ese espíritu estudioso que ha demostrado tener. Ahora la recomendación deberá ser votada en el plenario para que quede en firme. Consejo Municipal de Naranjo en contra del proyecto que crea el distrito La Candelaria, alegando problemas en límites. Los representantes del Consejo Municipal de Naranjo indicaron ante los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales que están en contra del expediente 22.593, que crea el distrito La Candelaria. Orlando Herrera, presidente del Consejo Municipal, aseguró que están en contra del proyecto como está redactado, por un tema de límites, pero no en contra de la creación del nuevo distrito. El Consejo Municipal, en reiteradas ocasiones y con diferentes acuerdos, está opuesto al proyecto como tal, como está expuesto en estos momentos. Y quiero que esto quede claro, no estamos opuestos a la creación del distrito como tal, sino al proyecto por las repercusiones que esto tiene. El diputado Diego Vargas del Partido Liberal Progresista consultó sobre el tema de corrección de límites. Los límites en conflicto es básicamente la postura del no al nuevo distrito, que si estuvieran corregidos habría un sí y habría un consenso local total. El concepto es muy claro, inclusive de hecho quiero insistir en que hemos llevado 3 procesos en que hemos intentado llegar a un consenso. Las comunidades, los ciudadanos están de acuerdo.
pero la gente que está manejando el asunto no quiere hacerlo, ¿verdad? La Candelaria sería el distrito 9 del Cantón de Naranjo. Diputados sorprendidos por la poca inversión para mantenimiento en puentes. La Comisión de Infraestructura recibió a la directora de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, María Ramírez González, quien catalogó la falta de mantenimiento como el mayor problema de este tipo de infraestructura. De estas estructuras, el 10%, que son aproximadamente 170, están en una condición crítica que requieren intervención, porque hay que considerar que la gran mayoría fueron construidas en la década de los 50 a los 60 y agotaron su vida útil. Luego están las estructuras que se vuelven obsoletas porque ya dejan de cumplir con las necesidades del tránsito por capacidad o por capacidad de carriles que generan congestionamiento. El diputado Daniel Vargas del Partido Progreso Social Democrático cuestionó si tenían la estimación de datos para poner los puentes en buen estado. A ello la señora Ramírez indicó que ningún país del mundo tiene ese dato. Además, criticó la poca inversión del país para atender la infraestructura del país. ¿Tienen ustedes alguna estimación de costo de lo que significaría ponerlos a punto? No, a la fecha no la tenemos. Digamos, la intención ahorita es precisamente actualizar estas inspecciones para ya continuar con esto. 1.1% del presupuesto es lo que hay disponible para invertir en infraestructura. Ok. Y ¿para cuánto nos alcanza? Si tenemos 900 escuelas con órdenes de cierre, que tenemos las carreteras con una urgencia de mantenimiento, tenemos una regla fiscal que no permite hacer mayor cosa, tenemos necesidades de infraestructura de salud y tenemos un montón de puentes que necesitan intervenirse. El diputado Francisco Nicolás se mostró preocupado por la situación de la infraestructura de puentes y pidió a los diputados levantar la voz antes de que suceda una tragedia. O sea, nos dieron parte de una crítica situación en materia de puentes. No solamente en cuanto a cantidad de puentes en mal estado, sino a la poca capacidad de acción que vemos en el corto plazo, a confesión de parte. O sea, hasta el sistema de evaluación de puentes estuvo paralizado desde el 18 hasta la fecha. Y creo que por lo menos en mi alma no estaría en paz si no tomamos alguna decisión con respecto a pronunciarnos al respecto. Todos los legisladores coincidieron en alertar sobre el mal estado de la infraestructura en puentes. También acordaron una moción para que comparezcan en audiencia bajo fe de juramento Lucía de Ambrosio, de CANSEC, por sus denuncias en relación con el canal seco, y Eduardo Chamberlain, secretario del Consejo Nacional de Concesiones, por el mismo tema. Exdirectora de Infraestructura afirma que se requieren más de 200.000 millones para atender órdenes sanitarias en el país. La exdirectora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, Catalina Salas, manifestó que se requieren más de 200.000 millones de colones para atender todas las órdenes sanitarias del país. Así lo dejó claro en su comparecencia en el seno de la Comisión de Educación. Se refirió al estado de la infraestructura, al tiempo que señaló que actualmente existen alrededor de 617 centros educativos con órdenes sanitarias. Dijo además que uno de los principales problemas es el tema del presupuesto. Por ejemplo, mencionó que para este año existen 9.200 millones de colones con un déficit importante para atender toda la problemática. El diputado Manuel Morales de la fracción oficialista señaló que el Estado de la Educación señala que hay muchos centros educativos con órdenes sanitarias en el país. En julio del 2020, el 64% de los centros educativos no reunían las condiciones de infraestructura sanitarias apropiadas para un regreso a la presencialidad. ¿Cuál sería el principal problema que tuvo y tiene la DIE para hacerle frente a estas problemáticas? Problemas que se tienen en la DIE, y eso va muy de la mano a la última filmina que presenté. El presupuesto es el punto 1, o sea, en realidad el presupuesto no puede ser de 9.200 millones de colones como actualmente es el del 2022, y los brazos ejecutores, en realidad los procedimientos de contratación administrativa en manos de las juntas es algo que y aprovecho también con la consulta que hacía doña Rocío, es algo que ha atrasado los procesos de contratación. Por su parte, el legislador Lélibo Jorge, de la fracción de la Unidad Social Cristiana, comentó que no existen los recursos para resolver los problemas de los centros educativos, además que el Ministerio de Educación carece de un plan de mantenimiento.
pues evidentemente si no se les da mantenimiento, cada día se van a deteriorar más. Con usted o sin usted, en el Ministerio de Educación Pública, en el DIE, si no existe un plan de mantenimiento para escuelas. Es lo mismo que pasa con el Puente de la Amistad. Nos lo regaló Taiwán y además de que nos lo regaló, nosotros esperábamos que le diera mantenimiento. Nunca le dimos mantenimiento y evidentemente las obras se deterioran. El tema continuará en análisis en este foro legislativo. Fracciones de oposición dudan sobre beneficios de vender el Banco de Costa Rica. La mayoría de las fracciones de oposición expresaron dudas sobre el expediente 23.331, Ley de Venta del Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica, presentado por el Poder Ejecutivo. La propuesta de ley busca, por medio de la venta de este activo del Estado, se pueda pagar parte de la deuda pública del país. La propuesta establece que se nombrará un comité de venta conformado por los ministros y ministras de Hacienda, quien la presidirá, Presidencia, Planificación Nacional y Política Económica, Industria y Comercio y Trabajo y Seguridad Social. La jefa de fracción de Liberación Nacional, Katy Rivera, afirmó que la iniciativa le deja muchas dudas. La palabra y la frase aquí, vamos a seguir planteando cheques en blanco. O sea, para nosotros, de verdad que el análisis va en función de qué es lo que se pretende realmente y hacer ese equilibrio de decir quién gana y quién pierde, en este caso, en el país, con la venta de este activo. Y eso que todavía no estoy mencionando, todo el aporte de las parafiscales que hace el banco a CONAPE, a Infocop, a la Caja, a la Comisión Nacional de Emergencias. La diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, señaló que su fracción no va a permitir el desmantelamiento del Estado. ¿Qué es lo que va a arreglar la venta del BCR? Nada, porque el Banco de Costa Rica todos los años le aporta por cargas parafiscales al gobierno central, aparte del pago de impuestos, le aporta fondos extraordinarios al IBM, al CONAPE y a otras entidades. Esta venta es de un solo tracto. ¿A quién se lo van a vender? ¿Quién está interesado en comprar un banco tan sólido? Obviamente aquí hay algunos que se hacen la boca agua pensando en obtener el negocio del Banco de Costa Rica, pero no nos equivoquemos, ni va a arreglar el déficit, ni va a ser una solución de deuda, ni tampoco va a mejorar las condiciones a los consumidores y a la clientela. La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, expresó su preocupación por lo establecido en la propuesta de ley. Me preocupa sobremanera, me preocupa que el proyecto esté poniendo en manos de una comisión de ministros la venta, aunque sé que son personas las que hoy día ocupan los ministerios, pues personas con la preparación para ejercer sus cargos en los ministerios. Me parece que es entregar la venta del Banco de Costa Rica a un ente meramente político. Y si fuéramos a pensar en la realidad de si vendemos o no un bien del Estado, yo esperaría que fuera con un criterio técnico sobremanera. El congresista de Nueva República, Pablo Cibaja, afirmó que analizan la propuesta. No estamos nosotros como partidos cerrados a lo que el proyecto establece, pero sí muy atentos a poder leer la letra menuda, a poder entender si realmente va a tener un beneficio económico para el Estado la venta de este activo tan importante como lo es el Banco de Costa Rica. Hemos determinado y hemos visto que hay duplicidad de funciones entre la banca estatal, llámase Banco Nacional y Banco de Costa Rica, que creemos que debería ser una sinergia, que pues deberíamos evitar esa duplicidad, pero aún más que eso, deberíamos de poder sentarnos con calma y ver los números fríamente y ver si realmente viene a impactar positivamente la venta de este activo del país o lejos de eso viene a perjudicar al Estado costarricense. Por su parte, la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, aseguró que este es un paso importante para empezar a conversar sobre cómo bajar la deuda. Es una primera propuesta que pone el Poder Ejecutivo para vender no solo el Banco de Costa Rica, sino también el 49% de las acciones de Lince y VIXA. ¿Para qué? Para atacar el problema medular que tiene este país, que es que una deuda pública gigantesca y el pago de intereses que hoy por hoy se comen el 47% de nuestro presupuesto. Si seguimos así, vamos a terminar de matar el escaso 5% que tenemos para invertir en las cosas que hacen mejor la calidad de vida del ciudadano, que son ¿qué? Carreteras, servicios, escuelas, colegios, etc. 5%. Según datos planteados en el proyecto de ley, el valor del BCR es de al menos 1.785 millones de dólares. El valor del mercado del BCR podría acercarse a los 2.6% del Producto Interno Bruto proyectado para el 2022. Respecto a la deuda pública, representaría entre un 4.3 y un 5.4 de la misma. El proyecto todavía no ha sido enviado a comisión para que inicie su análisis por parte de los legisladores.
Geólogos se oponen a declarar el país libre de exploración y explotación petrolera y gas natural. Los legisladores de la Comisión de Ambiente lamentaron la posición del Colegio de Geólogos por su rechazo al expediente 22.735 que busca avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica. Arnoldo Rudín Arias, presidente de dicho colegio, explicó su oposición a la iniciativa de ley, ya que el gas natural es un recurso muy valioso y beneficioso para el país. Nos oponemos al proyecto porque consideramos que está limitando el futuro de Costa Rica. No podemos conocer en este momento cómo cambia las perspectivas geopolíticas a nivel mundial, y hemos tenido experiencias muy a corto plazo, puedo decirle en los últimos meses, de esos cambios tan importantes que pueden producirse y al final en una u otra forma incrementan altamente los costos de los combustibles. El colegio considera que no es momento de que Costa Rica haga un corte y diga no vamos a hacer exploración, vamos a eliminar la ley actual. El presidente del colegio indicó que se debería hacer exploración para tener datos actualizados, cuantificados sobre el impacto de dicho recurso. El director del colegio de dicha corporación, Giorgio Murillo, señaló la dependencia del país a dichas energías en los últimos años y puso como ejemplo el petróleo al 2030. Resaltó que la transición energética llevará varias décadas y el país no se encuentra preparado todavía. Por su parte, el diputado Ariel Robles del Frente Amplio señaló que se necesita firmeza en las posiciones de los legisladores para avanzar en la lucha sobre este tema en defensa del país y de las nuevas generaciones. Esta es una decisión que el país debe tomar en aras del futuro, porque el mundo dice, esa es la realidad, ya esto no da más, no es una... Ciertamente tendrán que pasar años, décadas, no estamos diciendo que esto será un cambio de un día a otro, pero que Costa Rica debe dar ese paso de por sí en una energía que por ningún lado uno le ve rentabilidad de que se explote en nuestro país. Por su parte, la legisladora del liberal progresista Katia Cambronero lamentó la posición expuesta por el colegio. Me llama la atención la posición en términos de la defensa de algo que no ha sido un tema para nosotros y que por el contrario el haber tenido una tendencia hacia la protección del medio nos ha generado réditos importantes a nivel económico. Los representantes finalizaron dejando un mensaje a los diputados de no limitar el futuro de las nuevas generaciones con este proyecto de ley. Pretenden reformar Código Procesal Penal para reducir la mora judicial. Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos analizan el expediente 23.222, una reforma al Código Procesal Penal para reducir la mora judicial. El texto establece que los jueces podrán incurrir en delito de incumplimiento de deberes si la deliberación no es inmediata al cierre del debate. Y es que, según explicaron los legisladores, los plazos en los juicios se extienden de acuerdo a las interpretaciones. Yo no sé dónde inventaron interpretar plazos, que los plazos no se interpretan, simplemente se aplican, así de sencillo debe ser. Y eso trae una mora judicial tremenda. Pero se pasearon el principio de inmediatez, de concentración, de justicia pronta y cumplida, con esa extensión y esas interpretaciones totalmente indebidas. Yo sé que no tenemos que penalizar todo, pero yo hasta diría que eso es un prevaricato, porque son resoluciones contrarias a la ley, esas interpretaciones, ¿verdad? Sí, la norma es clarísima. El grupo legislativo invitó al abogado especialista en la materia, José María Tijerino, quien dijo que la iniciativa es un recordatorio a los jueces de que no es lícito retardar un acto. Si usted tuviera que dar un consejo sobre disminuir, atenuar la mora judicial, eso podría pasar por eliminar alguna de las dos figuras del juez de procedimiento preparatorio o del juez de procedimiento intermedio. Está ahí, de verdad, la pega de la mora judicial. Está en una mala preparación de la pieza acusatoria, de la hipótesis acusatoria. ¿Dónde está, digamos, la piedra angular de ese nefasto edificio que castiga a los costarricenses que recurren ante la justicia para tener ese resultado pronto? La etapa intermedia.
la audiencia preliminar, ahí está el gran obstáculo, ahí está. Y yo me he puesto a estudiar, he encontrado en el sistema chileno una forma que podríamos tal vez adoptar. Pero eso debe ser el fruto de una comisión de especialistas, de la cual ya le he hablado a doña Gloria. Hay gente deseosa, yo he hecho algunos contactos, funcionarios del Poder Judicial, exfuncionarios del Poder Judicial, abogados litigantes, que se aboque a hacer un estudio concienzudo, comparando el derecho comparado, viendo, porque estos problemas han sido planteados en otras latitudes y han sido resueltos mejor que... Otra de las modificaciones es si la suspensión de la audiencia o la interrupción del juicio oral por un periodo mayor a 10 días, sumando todas las suspensiones, se impedirá su continuación. Además, en ningún caso podrá ser pospuesta la lectura de la sentencia, que debe realizarse inmediatamente después de la deliberación. Los diputados de la Comisión de Nombramientos acordaron no recomendar al plenario ratificar a Cintia Aras Leitón como miembro titular del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. La no recomendación se da luego de que Arias se presentara ante este órgano legislativo a exponer el por qué debería formar parte de este consejo. La diputada Pilar Cisneros aseguró que durante la comparecencia expresó poca orientación al servicio público. Podemos tener una técnica sólida, fundamental, o sea, realmente sólida. ¿De qué nos sirve si no es capaz de llevar adelante las transformaciones que necesita este país para avanzar en la conectividad, en un buen servicio de telecomunicaciones a la gente? O sea, los títulos sí son importantes, claro que sí, y el conocimiento también, pero es más importante cuál es la actitud que tiene con respecto a qué servicio le voy a dar a la ciudadanía. Un criterio similar dio el diputado Antonio Ortega. Si bien tiene que tener la capacidad técnica, también la ley le exige una proactividad y un criterio en pro del derecho de los ciudadanos y de la competencia y el acceso a las telecomunicaciones, y por eso señalé que por lo menos en ese aspecto la impresión de ella es nula. Obviamente yo sé a qué se refiere usted con el Plan Nacional de Telecomunicaciones. Por su parte, la legisladora Giovanna Obando señaló que Arias cumple con los criterios técnicos necesarios y no se debe politizar el tema. A pesar de los cuestionamientos de algunos congresistas, resaltaron el conocimiento técnico de Arias. Ahora la recomendación pasará al plenario legislativo. Gracias por habernos acompañado en Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias por su compañía. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.